A lo largo de la historia, el mundo siempre nos ha dejado con la boca abierta, ya que existen tantas cosas que son sorprendentes. A continuación te dejamos 100 datos curiosos que han sucedido a lo largo de la historia. El reloj más antiguo conocido es el reloj de sol, que data del año 1500 a.C. El Imperio Romano abarcaba más de 2 millones de millas cuadradas en su apogeo. El alfabeto más antiguo conocido es el alfabeto protosinaítico, que data del 1800 AC. La Gran Muralla China tiene más de 13.000 millas de longitud. El término sabotaje proviene de los trabajadores que lanzaban sus sabos, suecos, a las máquinas para sabotear la producción durante la Revolución Industrial. La Torre Eiffel fue diseñada originalmente para ser construida en Barcelona, España, pero se rechazó y se construyó en París. El primer vuelo de los hermanos Wright duró 12 segundos y cubrió 120 pies. El Coliseo de Roma podía albergar a alrededor de 50.000 espectadores. La palabra vampiro proviene del término rumano vampir, que significa espíritu malvado. Los antiguos egipcios usaban orina para blanquear sus dientes. La Mona Lisa fue robada del Louvre en 1911 y se recuperó en 1914. Durante la peste negra en el siglo XIV, se estima que murieron entre 75 y 200 millones de personas. El Titanic tenía una piscina, una biblioteca y un gimnasio a bordo. En 1969, la misión Apolo 11 llevó a los primeros humanos a la Luna, Neil Armstrong y Buzz Aldrin. El café fue descubierto por un pastor de cabras que notó que sus cabras estaban más activas después de comer ciertas bayas. La muralla de Adriano, en el norte de Inglaterra, fue construida por los romanos para marcar la frontera norte de su imperio. La Mona Lisa no fue particularmente famosa hasta que fue robada en 1911, lo que generó una gran publicidad en torno a la obra. La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia duró en realidad 116 años, de 1337 a 1453. El árbol más antiguo conocido es el pino Bristlecone en California, que tiene más de 5.000 años. En 79 después de Cristo, el monte Vesubio hizo erupción y destruyó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano. En la antigua Grecia, los atletas competían desnudos en los Juegos Olímpicos. El primer vehículo motorizado fue construido en 1885 por Carl Benz y se llamó Motorwagen. El papiro, usado en el antiguo Egipto para escribir, es considerado una de las formas más antiguas de papel. Durante la Revolución Francesa, se implementó un calendario revolucionario que tenía 10 días por semana. El idioma islandés ha cambiado muy poco desde la época de los vikingos, lo que permite a los islandeses leer antiguos textos nórdicos. Cleopatra, la última reina de Egipto, nació en 69 a.C. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter contiene millones de asteroides y fragmentos de roca. En 1954, Roger Bannister se convirtió en la primera persona en correr una milla en menos de 4 minutos. El cacao se ha utilizado durante más de 2000 años. Los antiguos mesoamericanos lo consideraban una bebida de los dioses. En 1814, un incendio en la Casa Blanca destruyó gran parte del edificio durante la Guerra de 1812. La Gran Muralla China fue construida originalmente para proteger contra las invasiones de los mongoles. En el antiguo Egipto, las momias se fabricaban con todo tipo de personas, incluyendo animales y esclavos. La caída del Imperio Romano se atribuye a una combinación de factores, incluidas invasiones bárbaras y problemas económicos. El primer libro impreso, la Biblia de Gutenberg, fue publicado en 1455 por Johannes Gutenberg. La Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales que conectaban a China con Europa y África. El imperio mongol bajo Genghis Khan fue el imperio más grande de la historia por extensión territorial.
La palabra robot fue introducida por primera vez por el escritor checo Karel Apek en su obra de teatro RUR en 1920. La estatua de Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, mide 98 pies de altura y tiene una envergadura de 92 pies. En 1967, los EU vendieron Alaska a Rusia por $7.2 millones. El velocímetro fue inventado por el físico croata Josip Pelui en 1888. En la antigua Roma, la orina humana se usaba como detergente para lavar la ropa debido al amoníaco que contiene. El primer vuelo en globo aerostático tripulado ocurrió en 1783 en Francia. Los vikingos no llevaban cascos con cuernos. Esta representación errónea proviene del siglo XIX. En 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Japón, en Hiroshima y Nagasaki, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial. La letra J es una de las letras más recientes en agregarse al alfabeto, apareciendo por primera vez en textos latinos en el siglo XV. Durante la Guerra Fría, la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevó al primer viaje del hombre al espacio por parte de Yuri Gagarin en 1961. Los antiguos egipcios adoraban a los gatos y tenían leyes severas para protegerlos. En 1818, Mary Shelley publicó Frankenstein o el moderno Prometeo, una de las primeras novelas de ciencia ficción. Los mayas desarrollaron un sistema matemático complejo y fueron los primeros en utilizar el concepto del número cero. En el siglo XIX, los médicos recetaban chocolate caliente para tratar diversas enfermedades. El muro de Berlín, que dividió a Alemania Oriental y Occidental, tenía una longitud de 96 millas. Durante la Guerra de los 7 Años, en 1756, se libró una batalla en la que solo murieron 2 personas, un británico y un francés. La Torre de Pisa comenzó a inclinarse poco después del inicio de su construcción en 1173 debido a la base inestable en un suelo arenoso. Los primeros romanos usaban esponjas en un palo como papel higiénico. Las antiguas Olimpiadas griegas incluían competiciones de música y poesía, además de los eventos deportivos. El primer cajero automático fue inventado por John Shepard Barron y se instaló en un banco de Londres en 1967. Durante la fiebre del oro en California en 1848, se estimó que unos 300.000 buscadores de oro llegaron a la región. La Mona Lisa no fue el único cuadro robado en 1911, también se robaron otras obras maestras del Louvre ese mismo año. La antigua Roma tenía letrinas públicas que podían albergar hasta 80 personas a la vez. Durante la Revolución Francesa, se utilizó la guillotina para ejecutar rápidamente a miles de personas. El alfabeto cirílico, utilizado en muchos idiomas eslavos, fue creado por los hermanos Cirilo y Metodio en el siglo IX. La Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia a Estados Unidos y se inauguró en 1886. La píldora anticonceptiva fue aprobada por primera vez por la FDA en 1960. En el siglo XVIII, en Europa, se utilizaban pelucas empolvadas para demostrar estatus social y ocultar la falta de higiene. El primer libro impreso en América fue la Biblia, publicada en 1640 en la colonia de Massachusetts. La Revolución Rusa en 1917 llevó al derrocamiento de la dinastía Románov y al establecimiento de un gobierno comunista. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres en la Unión Soviética combatieron en el frente y fueron pilotos de combate. El río Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo. La Tierra tiene una masa de alrededor de 5.972 por 1024 kilogramos. La Torre de Londres ha sido una prisión, un palacio real y un zoológico a lo largo de su historia. La revolución industrial comenzó en Gran Bretaña en el siglo XVIII y marcó un cambio fundamental en la producción y tecnología. El sistema decimal de numeración se originó en la India hace más de 2000 años.
El Archivo Nacional de los Estados Unidos alberga la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos. El Monte Everest, la montaña más alta del mundo, mide 29.032 pies, 8.849 metros, de altura. La Gran Muralla China fue construida principalmente con ladrillos, piedra y madera. El primer sismógrafo fue inventado por Zhang Han en China en el año 132 después de Cristo. La música de Wolfgang Amadeus Mozart aún se interpreta y es popular en la actualidad, más de 200 años después de su muerte. Durante el Renacimiento, Leonardo da Vinci diseñó máquinas voladoras, submarinos y otras innovaciones tecnológicas. En 1963, Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso Tengo un sueño durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad. El imperio persa fue uno de los imperios más grandes de la antigüedad y se extendía desde Egipto hasta la India. La Mona Lisa se exhibió brevemente en el Louvre antes de ser robada en 1911. La antigua ciudad de Petra, en Jordania, fue una próspera ciudad comercial construida en el desierto de rocas rosadas. La República de Venecia fue una de las ciudades-estado más poderosas durante la Edad Media y el Renacimiento. El moai más grande en la isla de Pascua pesa alrededor de 86 toneladas. El faraón Tutankamón fue coronado a los 9 años y murió a los 19 años. Durante la fiebre del oro en Klondike, Yukon, Canadá, en la década de 1890, se calcula que más de 100.000 personas intentaron encontrar oro. El Muro de las Lamentaciones en Jerusalén es uno de los sitios más sagrados del judaísmo. El primer correo aéreo se estableció en 1911 entre Calcuta y Allahabad, en la India. La península de Yucatán, en México, es el hogar de la única red de cenotes en el mundo, formada por sumideros naturales. En el año 79 después de Cristo, la ciudad de Pompeya fue sepultada por la erupción del volcán Vesubio. El astrónomo Galileo Galilei fue condenado por la Iglesia Católica por afirmar que la Tierra orbita alrededor del Sol. Durante la fiebre del oro en California, se encontró oro en Sutter's Mill en 1848, lo que desencadenó la migración masiva hacia el oeste. El primer vuelo sin escalas a través del Océano Atlántico fue realizado por Charles Lindbergh en 1927. En el siglo XIX, la gente usaba ropa con arsénico para lograr colores de moda, lo que resultaba tóxico y peligroso para la salud. El papiro Adwan Smith, datado en alrededor del año 1600 a.C., es uno de los documentos médicos más antiguos conocidos y describe técnicas quirúrgicas. El primer vehículo de combustión interna fue construido en 1807 por el ingeniero francés Nicéphore Niépce. El poeta y filósofo chino Confucio vivió alrededor del año 500 a.C. La construcción de Stonehenge en Inglaterra comenzó alrededor del año 3100 a.C. y continuó durante siglos. Los seres humanos comenzaron a usar herramientas hace más de 2 millones de años. La batalla de Waterloo en 1815 marcó la derrota final de Napoleón Bonaparte. La